Estamos llegando al final de esta serie de sermones basados en el marco de basados en los 10 mandamientos. Este es el sermón número 16 de esta serie. Llevamos un buen recorrido y ha sido interesante poder escudriñar al respecto, entender. Hoy día, por lo tanto, vamos a estudiar el último mandamiento, el 10º. Y queridos hermanos, hoy tendremos el último sermón de esta serie, el cristiano y los 10 mandamientos, de modo que vamos a profundizar en el 10º y último mandamiento. ¿Ya? Leamos juntos Éxodo capítulo 20, versículo 17, que si no me equivoco también está en pantalla, que dice lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos amados, este mandamiento debiese llevarnos inmediatamente a hacernos una pregunta muy profunda. ¿Qué significa realmente no codiciar? ¿Qué significa realmente no codiciar? Porque estamos claros que los mandamientos que hemos leído anteriores son muy prácticos y de manera muy clara respecto del fuero externo. Nos dice que no debemos robar, no debemos matar, no debemos mentir. Cosas que son muy fácilmente demostrables porque se expresan desde el fuero externo del ser humano. Pero ¿qué hay de la codicia, hermanos? La codicia es algo que no puedo yo ver. La codicia es algo que no puedo ver en tu corazón, ni tú puedes ver en mi corazón. Y el Señor trata este tema de manera muy maravillosa y lo deja para el último, como un último mandamiento, porque desde este mandamiento o desde este pecado pueden nacer muchos otros pecados. Hermanos, Dios nos está enseñando, nos va a enseñar que la codicia no es solamente un acto de desear lo que le pertenece a otro, sino es una cuestión del corazón, una actitud que puede conducir a acciones destructivas. Los 10 mandamientos fueron dados por el pueblo, fueron dados por Dios al pueblo de Israel en un momento crucial de su historia. Piensen algo, estas normas no son simples reglas de moralidad, sino que son guías que son diseñadas para dirigir su comportamiento y fortalecer su relación con Dios y entre ellos. Alguien dijo que los 10 mandamientos funcionan de la misma manera que funcionan la ley del tránsito. Porque la ley del tránsito tiene la finalidad no de hacerte la vida pesada, sino de que llegues a tu destino con bien. Que llegues a tu destino sin sufrir un accidente, ¿verdad? Bueno, los 10 mandamientos no son simples reglas impuestas, sino que son la forma en la que nos relacionamos con Dios para llegar a nuestro destino con bien, para llegar al final de nuestros días con bien. Entonces, en ese sentido, hermanos, mientras que los primeros 4 mandamientos de la segunda tabla, de la primera tabla, se centran en nuestra relación con Dios, los últimos 6, incluyendo el 10º, nos invitan a examinarnos cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Y a diferencia de los mandamientos anteriores, que son más breves, ¿verdad? Que nos dicen no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Este mandamiento es mucho más profundo y se expande más. Nos dice que no solamente debemos evitar ciertas acciones, sino que también debemos cuidar nuestros deseos internos, porque Dios se preocupa por el estado de nuestros corazones. Dios no solamente ve la externalidad de nuestros actos, sino que Dios está preocupado de los deseos de nuestros corazones. Después de todo, Jesús enseñó que es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde ponemos nuestros tesoros. El Señor dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. O lo dice al revés, de hecho, donde esté tu corazón, ahí estará también tu tesoro, ¿verdad? Ahora bien, todos hemos escuchado el dicho, el pasto del vecino siempre se ve más verde. Oye, el pasto del vecino siempre se ve más verde. En otras palabras, es como decir, oye, el vecino tiene mejor auto que yo.
Oh, la ampliación que hizo el vecino en su casa está más linda que la mía. Hoy el ascenso que le dieron a mi compañero de trabajo es mejor que el mío, ¿verdad? El pasto del vecino siempre está más verde. Esta expresión, hermano, lo que refleja es una verdad profunda sobre nuestra naturaleza humana. Porque a menudo, hermanos amados, tenemos la tendencia a mirar lo que otros tienen y a desearlo convencido de que lo que poseemos, de lo que aquello que ellos poseen es mejor que lo que nosotros tenemos. Hermanos, y esta envidia puede nublar nuestro juicio y hacernos sentir insatisfechos con nuestras propias bendiciones. Y al final, este deseo puede llevarnos a codiciar lo que no nos pertenece, alimentando un círculo vicioso de insatisfacción. ¿Ha conocido usted personas insatisfechas, amargadas? En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó sobre la gravedad de la codicia. Y en Mateo capítulo 5, versículo 27, dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el 28 también dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hermanos, el simple deseo en el corazón puede ser tan perjudicial como el acto mismo del robo, del adulterio, del perjurio, etc. Y esto, hermano, lo que nos hace es confrontarnos con la realidad de que si Dios está interesado en nuestros deseos más íntimos, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos manejando esos deseos en nuestra vida diaria? ¿Qué hay de tus deseos? ¿Qué hay del foro interno de tu corazón? Hermano amado, vivimos en un mundo donde el consumismo y la comparación son el pan de cada día. Todo el tiempo nos estamos comparando, todo el tiempo estamos buscando la última oferta, tener lo que mi vecino tiene, tener lo que mi hermano tiene, ¿verdad? Tener lo que el otro tiene. Y en ese contexto, el 10º mandamiento sigue siendo increíblemente relevante, porque nos invita a evaluar no solamente lo que tenemos, sino también cómo nos sentimos acerca de lo que tienen los demás. Dos preguntas interesantes. ¿Cómo te sientes con aquello que Dios te ha dado? Segunda pregunta interesante. ¿Cómo te sientes con aquello que Dios le ha dado al otro? ¿Cómo te sientes con aquello que el otro tiene? Porque no solamente veámoslo en términos materiales. No se trata solamente del auto, se trata de la casa, de la familia del otro, de la esposa del otro, de los hijos que tiene el otro, de la familia que el otro ha construido, del nivel académico que el otro ha conquistado, del trabajo que el otro tiene, de las vacaciones que el otro se da. Hermanos, quiero animarte en esta hora a que abramos nuestros corazones y nos preparemos a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos sobre la codicia, sobre los celos y sobre todo cómo podemos encontrar verdadera satisfacción, no en las cosas de este mundo, sino en Cristo. Veamos primeramente la codicia como la raíz de la insatisfacción. Vea una cosa, hermanos, la codicia es un deseo desmedido por lo que le pertenece a otra persona. No se trata simplemente de querer algo, sino que es un anhelo que nos consume y nos lleva a pensar que nuestra felicidad no depende de lo que otros tienen. Que nuestra felicidad depende de lo que otros tienen. Al final, la codicia es un reflejo de insatisfacción en nuestras propias vidas y es una falta de confianza en lo que Dios te ha dado. Es una falta de confianza en lo que Dios te provee, en la preocupación que Dios tiene de ti. La Escritura misma, hermanos, menciona la codicia en muchas ocasiones y dejándonos claro que tiene un alto impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, aquí la avaricia se presenta como un pecado grave. Está al lado de la fornicación, está al lado de la impureza, está al lado de las pasiones desordenadas. ¿Sabe por qué? Porque es equiparable a la idolatría. Es equiparable a la idolatría. Uno de los primeros mandamientos que vimos es el respecto de la idolatría, como un pecado grave que Dios aborrece, ¿verdad?
Y fíjese que la codicia o la avaricia es comparable, según las Escrituras, a la idolatría. ¿Por qué? Porque las cosas, el estatus que este mundo te ofrece, se convierte en tu Dios, ¿verdad? El trabajo de mis sueños se convierte en mi Dios, ¿verdad? La casa de mis sueños, el auto de mis sueños, la familia de mis sueños se convierte en mi Dios antes de rendirle adoración al Señor. Hermanos, la codicia es una fuerza que impulsa muchos malos comportamientos destructivos. Es la fuerza que impulsa muchos comportamientos destructivos. Por ejemplo, pensemos en el vandalismo. A propósito de hace poco que se cumplieron 5 años del estallido social, el denominado estallido social, donde muchas zonas de Santiago, por lo demás, y de Chile, fueron vandalizadas. ¿Qué hay del vandalismo? Mire, fíjese una cosa, el vándalo, cuando se ve incapaz de disfrutar lo que otros poseen, se dice a sí mismo algo como esto: si no puedo tener lo que el otro tiene, entonces tampoco el otro tiene que disfrutar lo que tiene, ¿verdad? Como yo no puedo tener lo que el otro tampoco debe disfrutar lo que tiene. Y este pensamiento es un pensamiento tóxico y no solamente causa daño a los demás, sino que también refleja una profunda insatisfacción personal. Podemos ver cómo la codicia puede manifestarse en conflictos en nuestras vidas. Piensa en algo. Piensa en las disputas en el interior de tu lugar de trabajo, las rivalidades familiares o inclusive las rivalidades dentro de la iglesia. Dios nos guarde. Cuando nos permitimos codiciar el oficio, el púlpito, el oficio dentro de la iglesia, ¿verdad? O el amor preferencial de un padre, por ejemplo, o el cargo o el puesto de trabajo en el lugar en el que trabajamos. Cuando nos permitimos codiciar, nuestro comportamiento puede volverse destructivo, porque puede arruinar relaciones, puede causar divisiones. Hermanos amados, uno de los fundamentos de nuestra fe es el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si realmente amamos a los demás, nunca desearíamos lo que al otro le pertenece, sino que nos alegraríamos con los triunfos y las victorias de ese otro, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice más o menos así en 1 Corintios, si no me equivoco, dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. O sea, sufre con el que sufre y gózate con el que le va bien. Alégrate de aquel que prospera. Hermanos amados, Jesús nos llama a preferir siempre el bien de los demás antes que el nuestro, como menciona Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: nada hagáis. Y mira las palabras tremendas del apóstol Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. O sea, hay un dicho que se dice: cada uno en el mundo individualista, consumista, capitalista que vivimos, cada uno lleva agua a su propio molino, cada uno piensa en sí mismo. Pero el Señor dice: no puede ser así, no puede ser así en la iglesia, no puede ser así en los hijos de Dios. Nada hagáis por contienda, sino cada uno piense en el otro primero antes que en sí mismo. Y esta ética, hermanos amados, es la ética del amor, es la ética cristiana, que es absolutamente lo opuesto a la codicia. Porque la codicia es tóxica, porque la codicia es envidiosa, es contenciosa. En lugar de ver a otros como competidores, debemos verlos como compañeros en el camino de la fe. Inclusive aquel con el que no congenias del todo, porque no tenemos que ser moneditas de oro para todos, hermanos. Pero incluso aquel tiene que ser tu compañero, tienes que verlo como tu compañero, tu compañera en este camino de fe. En la vida de Jesús encontramos ese modelo perfecto de cómo vivir sin codicia. Él vivió en un estado de total dependencia de Dios y satisfacción en su misión. En lugar de buscar lo que no tenía, se enfocó en lo que podía dar. ¿Qué es lo que dio? Amor, gracia, servicio a los demás. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Y esto nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de lo material, sino de vivir una vida de entrega y generosidad. Yo he vivido las dos caras de la moneda. He vivido esa vida de competencia, a lo mejor ni siquiera con otros. Competencia con uno mismo para adquirir, para tener, para lograr, para conquistar. Y nada ha logrado satisfacer mis demandas. Pero también he vivido la otra cara de la moneda, vivir para servir a los demás. Y esa cara de la moneda es satisfactoria, hermano. Yo te invito a servir. Te invito a velar por el otro. Te invito a darte por los demás. Y esa vida es una vida de satisfacción. ¿Y sabe qué? El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos amados, el Señor nos invita a encontrar nuestra satisfacción, ¿sabes a dónde? En Él. Porque ni siquiera se trata de dar por dar. El apóstol Pablo dijo, si yo diera mi vida, ¿verdad? Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, si diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿Sabes por qué? Porque la verdadera satisfacción, ¿a dónde está? En vivir para Dios y para nuestros hermanos, en tener amor hacia Dios y amor por nuestros hermanos. El Señor te invita a encontrar tu satisfacción en Él, en lugar de las cosas temporales de este mundo. Veamos ahora el veneno de la envidia como un segundo punto. Hermanos, los celos no son una emoción insidiosa, o mejor dicho, los celos son, una emoción insidiosa que a menudo se encuentra bajo la superficie de muchas de nuestras actitudes. Este sentimiento, que es considerado como uno de los pecados capitales, no solamente refleja nuestro deseo de lo que otros tienen, sino también impacta profundamente nuestras relaciones, nuestra paz interior. Primero definamos qué son los celos. Los celos son una sensación de inseguridad e insatisfacción. Todo lo contrario a lo que vimos hoy día en la mañana en la escuela dominical. Mientras Dios te ofrece seguridad, te ofrece satisfacción, los celos te ofrecen todo lo contrario, inseguridad, insatisfacción, ¿verdad? Y que surge al observar el éxito o las posesiones o las bendiciones de otros. E inclusive se puede dar en el matrimonio o en las relaciones de noviazgo, ser una persona celosa, ¿verdad? De no querer que nadie se acerque al otro, sino que es mío o mía, de nadie más. Hermanos, a menudo esta emoción se alimenta de la comparación constante y de la falta de gratitud por lo que ya poseemos. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? Piensa en todo lo que te ha dado Dios. Ahora te toca solamente mirar y dar gracias por ello. La envidia en ese contexto, hermanos amados, se convierte en una trampa mortal que nos impide disfrutar de nuestras propias vidas y bendiciones. Cuando estamos llenos de celos, cuando somos personas celosas, no solamente nos enfrentamos a nuestro prójimo, sino que en última instancia, ¿sabe con quién discutimos? Estamos discutiendo con Dios mismo, estamos ofendiendo a Dios mismo, porque al sentir envidia de lo que otros tienen, lo que estamos haciendo es indicando que no confiamos en la sabiduría de Dios y no confiamos en la provisión de Dios, y en última instancia no estamos siendo agradecidos con Dios. Hermanos, los celos son un rechazo a la bondad divina. Los celos son un rechazo a la provisión de Dios. Es una falta de gratitud a las bendiciones que hemos recibido por parte de Dios. La Biblia nos ofrece tantos y claros ejemplos de cómo los celos pueden llevar a consecuencias trágicas. Por ejemplo, Caín y Abel. Ahí siempre ponemos atención en el pecado de homicidio, ¿verdad? Oh, Caín mató a Abel. Ese fue el pecado de Caín. Pero había un pecado detrás de ese pecado, ¿verdad? ¿Cuál es ese pecado? La codicia, la envidia, ¿verdad? Porque no solamente deseó lo que tenía, sino que también llegó a cometer por esa envidia el primer asesinato. ¿O qué hay del ejemplo del rey Saúl? Quien, lleno de celos hacia David, intentó asesinarlo en tantas ocasiones. Estos relatos nos muestran cómo los celos pueden desatar una cadena de dolor y destrucción en nuestras vidas. Muchos de los homicidios, de los robos, de los hurtos, de las mentiras, se producen por la fuerza de la envidia y la codicia. Por eso, hermanos amados, siempre es importante atacar no solamente los frutos, sino la raíz. Y muchas veces la raíz de nuestros malos comportamientos es la codicia. El Catecismo de Heidelberg
En su pregunta 113 nos pregunta y nos dice, ¿qué exige Dios de nosotros en el 10º mandamiento? Y responde, que nunca surja en nuestros corazones ni la más mínima inclinación o idea contraria a alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo momento odiemos todos los pecados de todo corazón y nos deleitemos en toda justicia. Fíjate lo que dice, porque está englobando todos los mandamientos en este problema. Porque si tú eres una persona codiciosa, ya tienes un ídolo, estás quebrantando el primer mandamiento. Si eres una persona codiciosa, es probable que vas a quebrantar todos los mandamientos. Por eso el catecismo de Heidelberg, el autor del catecismo, muy sabiamente dice que no debemos dejar entrar en nuestra mente ninguna idea contraria a ningún mandamiento. Porque es en el corazón donde comienzan las guerras, porque es en el corazón donde empiezan las mentiras por causa de la codicia, de la envidia. Hermanos amados, cuando sentimos celos, revelamos un corazón que no confía en la providencia de Dios. Por eso Santiago 1:17 nos recuerda y nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios y descienden de lo alto. Si realmente crees en esto, en lugar de anhelar lo que le pertenece a otro, debes confiar que Dios te librará de toda necesidad y te dará todo lo que tú necesitas. Eres rico, eres pobre, te ha ido bien, te ha ido más o menos secularmente hablando. Lo que define, hermanos amados, tu prosperidad es tener la compañía de Dios, es tener la seguridad de que Cristo es tu Señor. Ahora bien, para combatir los celos, es importante cultivar un corazón agradecido. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos recordar y celebrar las bendiciones que Dios te ha derramado sobre tu vida. Deja de mirar aquello que no tienes y pon tus ojos en aquellas cosas que Dios sí te ha dado, en aquellas cosas con las que Dios te ha bendecido. Y estoy seguro que no eres una persona desdichada, que no eres una persona miserable, eres una persona bendecida. Abra conmigo, por favor, Salmo 103. El Salmo 103 que no lo puse en el sermón, pero lo leímos en la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque este es un remedio para la falta de gratitud y para la codicia y la envidia. Del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y, ¿qué dice? No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes por qué nos convertimos en personas amargadas? Porque olvidamos los beneficios que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? El salmista lo detalla y dice: Él es quien perdona todas, no algunas, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Él te da un sinfín de bendiciones a las cuales haces bien prestar atención. En lugar de enfocarnos en los que nos falta, debemos recordar y celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado. La gratitud nos va a ayudar a ver lo bueno en nuestra propia situación y alegrarnos con el éxito de los demás, en lugar de verlos como una amenaza, ¿verdad? Hoy el hermano se compró un auto nuevo y yo todavía no puedo cambiar el carro, la carcacha que anda, ¿verdad? No es una competencia, alégrate con la bendición del otro. Hermanos amados, en última instancia, la verdadera solución a los celos y envidia se encuentra no en el psicólogo, en el terapeuta, se encuentran en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando miramos a Jesús, quien no solamente fue perfecto en su vida, sino que también nos ofrece la plenitud de vida, podemos encontrar verdadera satisfacción. Él dijo, él es el que prometió que los que en Él creen tendrían vida y vida en abundancia. La vida abundante, hermanos amados, no es tener un palacio en la dehesa mirando todo Santiago. La vida abundante, hermanos amados, es aquella que solamente Cristo puede ofrecer, que da verdadera bienaventuranza a los que en Él creen. Cuando nos enfocamos en su amor y en lo que Él ha hecho, los celos pierden importancia, pierden poder para nosotros. De modo que los celos son un signo de un corazón insatisfecho, desconectado de la gracia de Dios. Pero cuando buscamos
en Cristo nuestra identidad y satisfacción, podemos librarnos de la trampa de la envidia y aprender a amar, aprender a celebrar los logros ajenos, tal como Él nos ama a nosotros. Hermanos amados, ahora veamos los peligros que podemos traer a nuestras vidas y relaciones cuando somos codiciosos y no hay gratitud. La amargura e insatisfacción como fruto de la ingratitud. La amargura, hermano, es un sentimiento. Yo sé que hay personas que tienen mayor tendencia a ser amargadas, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros está exento a esa realidad. Todos nosotros podemos caer en una raíz de amargura. La amargura es un sentimiento que se desarrolla cuando no somos capaces de apreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando nuestros corazones están llenos de celos y codicia, comenzamos a ver la vida a través de un lente negativo, lo que puede llevarnos a un estado de amargura. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Nos advierte y nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando de una gracia salvífica, pero está hablando de disfrutar la gracia de las bendiciones de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, aquí hay una advertencia que nos dice que la amargura no solamente nos afecta a nosotros, sino que también puede afectar a los que nos rodean. Se pueden ver contaminados los que nos rodean. Una esposa amargada contamina a la familia. Un esposo amargado contamina a la familia. Un pastor amargado que hace su trabajo de manera insatisfecha contamina a la iglesia. Un jefe, te toca ser jefe en el trabajo. Un jefe amargado va a contaminar el área laboral, sin duda. Hermanos, la falta de gratitud es un caldo de cultivo perfecto para la insatisfacción. Cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha proporcionado, comenzamos a desear lo que otros tienen y perdemos de vista nuestras propias bendiciones. Y eso alimenta un círculo vicioso de insatisfacción que nunca se sacia. Nunca estoy satisfecho. Nunca estoy conforme con la esposa que Dios me ha dado, por ejemplo, o con el marido que Dios me ha dado, o con los hijos que Dios me ha dado, con la iglesia que Dios me ha dado. Siempre estoy insatisfecho con mi iglesia. Hermanos, esa insatisfacción nos va a alejar de la alegría, nos va a alejar de la paz que se encuentran dentro de una relación sincera con Dios. Y esa comparación con los demás es un comportamiento destructivo que nos lleva a la amargura. ¿Cuál es la solución, hermanos? La solución a la amargura y la insatisfacción está en la gratitud. Está en la gratitud. Cuando practicamos la gratitud a diario, comenzamos a transformar nuestras perspectivas. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aquí hay una exhortación, un mandato, y nos dice: dad gracias en todo, en todo. Dad gracias en todo. Y sigue: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando elegimos ser agradecidos por lo que tenemos, agradecidos con Dios, por cierto, porque hay gente que le da la gracia al universo, le doy gracias a las estrellas, le doy gracias a la verdad, al universo, a las energías. No, dad gracias a Dios, ¿verdad? Cuando elegimos ser agradecidos para con Dios, nuestra amargura se disipa y se reemplaza por alegría, se reemplaza por paz. La gratitud nos permite reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, ayudándonos a vivir en un estado de contentamiento. Conversaba este fin de semana con mi esposa al respecto y decíamos: mira lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces ponemos nuestros ojos en todo lo que no tenemos y nos empezamos a amargar, a contristar por eso. Pero mira lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué alegría. El ejemplo, hermanos, que Cristo nos ha dejado es fundamental para esto. Jesús en su ministerio siempre se dirigió al Padre con gratitud, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Su vida nos recuerda que a pesar de las circunstancias siempre hay algo por lo cual dar gracias. Siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Amados hermanos, la amargura e insatisfacción son el fruto de un corazón que no reconoce las bendiciones de Dios. Pregunta de examen, de examinación personal: ¿eres agradecido por lo que Dios te ha dado?
Porque la amargura, los celos y la envidia son la evidencia de que muchas veces no estamos teniendo una vida de gratitud para con Dios. Y cuando permitimos que la ingratitud se arraigue en nuestras vidas, nos alejamos de la paz, nos alejamos de la alegría que solamente Dios puede ofrecernos. Y al enfocarnos en la gratitud, transformamos nuestra perspectiva y encontramos satisfacción en lo que Dios nos ha dado. Mira qué importante lo que te voy a decir ahora. Hay una historia muy interesante que contó la psicóloga chilena Pilar Sordo, no sé si algunos lo ubican, sobre un paciente suyo que era ciego. Y él se llamaba Jaime. Y Jaime enfrentaba una profunda depresión, estaba en una depresión tremenda. Y en un intento de esta psicóloga de ayudarlo, le pidió que escribiera en un libro todas las cosas buenas que le sucedían cada día para cambiarle el foco, ¿verdad? Y con la ayuda de una asistente, Jaime documentó todos sus pensamientos en braille, ¿verdad? Y cuando regresó a la consulta, presentó 4 cuadernos llenos de reflexiones sobre toda la gratitud y felicidad que él había encontrado. Y cuando empezó a leer su cuaderno, esta psicóloga experimentó una sensación impactante. Ella dijo que tenía la capacidad de ver con los ojos, pero que estaba ciega en un sentido más profundo, porque no era capaz de ver las pequeñas cosas que enriquecen nuestras vidas. Ella tenía la capacidad de ver, pero estaba ciega del alma. Jaime, a pesar de su ceguera física, había aprendido a valorar las bendiciones simples de la vida, como el calor del agua caliente en una ducha, como el aroma del pan recién horneado, como unas sábanas recién lavadas y suaves, ¿verdad? Como el burbujeo de una Coca-Cola cuando te acercas a ella. Cosas tan simples como el rostro, como el sol, ¿verdad? Como el sol en su rostro. En esas pequeñas cosas él había encontrado alegría, en pequeños detalles que muchos de nosotros pasamos por alto en nuestra rutina diaria. Hermanos, esta historia resuena con la enseñanza del Evangelio, donde Jesús nos invita a vivir con un corazón agradecido y a valorar lo que tenemos. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 22 al 26. Dice así: dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta, dice. Y mira la pregunta que hace, la pregunta retórica: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún pero si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es más? Hermanos, el Señor Jesús nos está recordando que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades, ya que Dios cuida de nosotros. Amados hermanos, la gratitud nos abre los ojos a las bendiciones que ya tenemos y nos aleja de la amargura que produce la codicia y los celos por las cosas que no tenemos. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos dejamos llevar por la insatisfacción. Vivimos enfocados en lo que nos falta, olvidando que muchas veces hay personas que enfrentan realidades peores y más difíciles que las nuestras. Pero el Evangelio nos llama a ser generosos. El Evangelio nos llama a no ser codiciosos, a compartir de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, a compartir, recordándonos que nuestra verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor que Cristo nos ha dado, hermanos amados, y en su gracia para amar a los demás. Seamos entonces agradecidos para que podamos ver las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que decidamos de manera consciente y guiados por el Espíritu Santo a ser agradecidos. La felicidad no es un destino, sino que es el sabernos bienaventurados de tener y seguir a Cristo. Para concluir, quisiera recordar que la esencia del 10º mandamiento nos llama a mirar mucho más allá de nosotros mismos. La codicia, los celos,
la amargura y la insatisfacción son todas trampas que nos alejan de una vida abundante en Cristo. Pero en medio de nuestras luchas hay una verdad poderosa. Jesús nos invita a encontrar satisfacción y plenitud en Él. ¿Cuántas promesas hay detrás del acto de las primeras palabras que Jesús dice es, el que en mí cree? ¿Cuántos apellidos hay a esa frase? El que en mí cree tiene vida en abundancia. De su interior brotarán ríos de agua viva. El que en mí cree tendrá vida para siempre. El que en mí cree no verá la muerte. El que en mí cree. La satisfacción verdadera no está en ti ni en las cosas de este mundo. Está en las poderosas palabras del Señor Jesús diciendo, el que en mí cree. En Él está la satisfacción. Cristo no solamente cumplió la ley, sino que también la perfeccionó y nos mostró que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por la calidad de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Para terminar, Filipenses 4, del 11 al 13, nos invita el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, este versículo no es para que tú vayas al gimnasio y digas todo lo que puedo en Cristo que me pertenece, ¿verdad? Y puedas levantar 1 kilo más. No, Pablo nos recuerda que él ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, porque su fortaleza no viene de él, sino que viene de Cristo. Por lo tanto, hermanos, nuestra satisfacción no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra conexión interna con Cristo. Y cuando miramos a Cristo, vemos un verdadero ejemplo perfecto de gratitud y humildad, porque Él, aunque era rico, dice la palabra, se hizo pobre por amor a nosotros. Su vida fue un reflejo constante de generosidad y servicio. Y cuando nos enfocamos en lo que podemos ofrecer a los demás, en lugar de lo que nos falta, encontramos un gozo que trasciende las circunstancias. Por lo tanto, sal de ahí, sal de la amargura, sal de la insatisfacción, sal de la codicia, de la envidia. Pregúntate lo siguiente: ¿qué bendiciones puedo ver hoy día en mi vida? ¿Cómo puedo compartir esas bendiciones con los que me rodean? Hermanos, ahí está la felicidad, ahí está la satisfacción. Amado hermano, este mandamiento no solamente prohíbe la codicia, sino que en su aspecto elíptico nos llama a pensar en lo que el otro necesita, en lugar de centrarnos en nuestras propias necesidades. Juan Calvino dijo lo siguiente: el propósito de este mandamiento es, puesto que Dios quiere que toda nuestra alma esté poseída de una disposición al amor, debemos desterrar de nuestro corazón todo deseo contrario al amor. Para resumir, dice él, ningún pensamiento debe apoderarse de nosotros para mover nuestros corazones a una cobardía dañina que tienda a la pérdida de nuestro prójimo. A esto corresponde el precepto opuesto, dice él: todo lo que concebimos, deliberamos, queremos o intentamos debe estar ligado al bien y a la ventaja de nuestro prójimo. En otras palabras, todo lo que no me lleve a amar a los demás debe ser desterrado de nuestro corazón. El Señor nos ha prometido que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura, hermano. No busquemos la felicidad en lo que no tenemos, sino en la riqueza de nuestra relación con el Señor. Caminemos juntos como comunidad del pacto, caminemos juntos en compañía de nuestros hermanos amados, que somos llenos de gratitud, amor y propósito, preocupándonos los unos por los otros en la gracia que Cristo nos ha dado. Amén. Soli Deo Gloria, solo de Dios es la gloria. Póngase de pie y oremos al Señor.